Buen día, yo me llamo Ramón Javier y soy miembro de esta iglesia. Le doy gracias al pastor Rigo por invitarme a presentar el mensaje de hoy. Le deseo que retorne de Georgia lo más pronto posible, que se hace falta. Y le deseamos que se recupere lo más pronto posible a él y a su esposa. El mensaje de hoy se trata de la palabra que nos da Dios en Isaías 23, versículos 3 y 4, que nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oremos. Padre Celestial Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que nos das paz, completa paz, una paz que nos confirme que no hay nada que temer. Te damos gracias, Dios, por guiarnos, por todas sus bendiciones. Y te pedimos, Dios, que nos guíe hoy día en tu palabra, para que podamos tener esa paz completa, para enfrentar todo lo que nos rodea hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la palabra de Dios nos dice que no hay nada, no hay razón por qué temer, porque uno puede conseguir completa paz. Cuando comenzamos este año, el 2020, muchos de nosotros teníamos planes grandiosos para el año. Para los estudiantes, el plan de ellos era completar el año escolar, ir de vacaciones y comenzar la escuela de nuevo, sea la escuela secundaria o la universidad. Algunos de nosotros teníamos planes de viajar, de ir de vacaciones a diferentes partes del mundo o a visitar familiares en otras ciudades del país. Algunos iban a ir en misiones o enviar a sus hijos al campamento. Empezamos este año 2020 pensando que nuestras vidas no solo eran normal, sino que el año 2020 iba a ser un año aún mejor que el año pasado, que el año 2019. No había nada sobre el año 2020 que nos hiciera temer. Hoy día, 26 de julio de 2020, y en Miami, podría considerarse el centro del virus que nos está atacando, el virus COVID-19. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han sido afectados por este virus. Estamos agradecidos de que muchos se hayan recuperado, estén en el camino de la recuperación. Sin embargo, muchas personas en nuestro país han muerto como resultado de este virus. Consideremos también la división en nuestro país, las protestas, la delincuencia en aumento en varias ciudades y las iglesias cerradas. Consideramos las noticias de los últimos meses y es seguro decir que muchos de nosotros están con miedo, temen lo que ocurre, tal vez con razón. Temen lo que ocurre por sus vidas, sus medios de vida o su forma de vida. Hemos olvidado que el Señor guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él
persevera, porque en el Señor ha confiado. ¿Hemos olvidado eso? Vamos a hablar o usar, por ejemplo, el escenario que vemos en Éxodo 14, cuando los israelitas estaban por el Mar Rojo. Vamos a leer en Éxodo 14, versículos 1 y 2 y 11 y 12. Versículo 1 y 2 dicen: y habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto a la mar. Entonces, ¿qué sucede? El faraón se acerca a los israelitas. Se acerca a ellos agresivamente. La palabra de Dios nos dice en el versículo 11 y 12: y dijeron a Moisés, los israelitas le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Esas palabras de los israelitas a Moisés, eso indicaba que tenían completa paz. Acerca del faraón, ni siquiera la muerte del primogénito del faraón hace que tema a Dios permanentemente. Y hacia los israelitas, ni siquiera la protección de su primogénito de la muerte que pasó encima durante la Pascua los hace a ellos confiar plenamente en Dios. Con Faraón habiendo cambiado de opinión una última vez y el ejército egipcio en sus talones, los israelitas panicosos culpan a Moisés por ponerlos en una situación temerosa. Pero Dios libera a su pueblo de las garras de Faraón. Primero, protegiéndolos desde atrás, que vimos en el versículo 19, y creando un escape a través de las aguas del Mar Rojo. Las mismas aguas que se tragan al ejército egipcio persiguiéndonos. Dios logra esta liberación milagrosa para demostrar a los egipcios su soberanía. Eso lo vimos en el versículo 17 y 18. Pero su acción también produce una reverencia por Dios y la creencia tanto a Dios como en Moisés por parte de los israelitas, que ni siquiera los signos anteriores tomados juntos podrían producir. Eso lo vimos en el versículo 31. Así que ese es, imagínense el acampamento de los israelitas en el Mar Rojo, por el Mar Rojo. Vamos a traducirlo aquí. Hoy día estamos acampados en Miami en el año 2020. ¿Cómo es nuestro campamento? ¿Cómo pudiéramos describir? La pestilencia que es el COVID-19 amenaza nuestra salud. Los enemigos están en nuestro alrededor, nos rodean. Hay organizaciones que activamente buscan apoyo para sus objetivos de interrumpir la estructura de la familia nuclear. El cristianismo está siendo atacado.
La iglesia está en declive, tanto entre los adultos como entre los jóvenes. Y hoy día vemos que las puertas de las iglesias están siendo cerradas obligatoriamente. Y además de eso, hay ciudades o estados en los cuales están prohibiendo que alaben al Señor con canto. Nos enfrentamos a eso no solamente en Miami, pero en este mundo. El Pew Research Center hace investigaciones y ese centro llevó a cabo una encuesta en el 2018 y el 2019 que encontró que el paisaje religioso de los Estados Unidos sigue cambiando en un paso rápido. El 65% de los adultos estadounidenses se describen a sí mismos como cristianos cuando se les pregunta sobre su religión. Ese porcentaje ha bajado un 12% en la última década. Mientras tanto, la identidad religiosa no afiliada, eso quiere decir la identidad religiosa como ateo, agnóstico o nada en particular, ahora se sitúa en el 26% frente a 17% en el año 2009. Los datos muestran que al igual que las tasas de afiliación religiosa, la tasa de asistencia religiosa está disminuyendo. Eso quiere decir que menos personas están asistiendo, están yendo a la iglesia. El escritor Larry Barnett, él escribió un artículo titulado La necesidad de la apologética, y que revela la data de la crisis de fe sobre los cristianos jóvenes en América. Y él señaló que una causa profunda del declive es que las preguntas de estos jóvenes no tienen respuestas, no le están dando respuestas y sus dudas siguen sin resolverse. Entonces, nosotros nos encontramos en este acampado, este campamento en Miami. Este campamento de nosotros pudiera ser en Miami, pudiera ser en Nueva York, pudiera ser en Brasil, sea donde sea. Pero estamos en un campamento. Estamos situados en una localidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todos los cristianos son comisionados para hacer discípulos a todas las naciones. Eso está indicado en Mateo 28, versículo 19. Además, los cristianos serán testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Estas directivas no son opcionales. Nuestro testimonio, nuestro evangelismo, es ante todo un acto de obediencia apasionada o apasionada. Eso de ser testigo. Ser testigo tiene reglas. Un juez o un jurado determina la credibilidad de un testigo a través de una serie de preguntas, incluyendo las siguientes. ¿Tuvo el testigo la oportunidad de observar el evento? ¿Tiene el testigo previamente proporcionado testimonio inconsistente? ¿Tiene el testigo interés en un resultado? ¿Cuál fue la actitud del testigo al proporcionar el testimonio? Y es el testimonio consistente del testigo con otros testimonios o pruebas.
Esas son reglas que uno considera en determinar si el testigo se puede creer. Determina la credibilidad del testigo. Y dos podemos enfocar. ¿Tiene el testigo previamente proporcionado testimonio inconsistente? ¿Y cuál fue la actitud del testigo al proporcionar el testimonio? ¿Cuál fue la actitud del testigo en presentar su testimonio? Los cristianos no tienen opción en cuanto a quién son testigos. En consecuencia, debemos estar preparados para ser testigos de Jesús ante cualquiera, panteísta, posmoderno o naturalista. Eso por nombrar algunos. Pero no olvidemos que nuestro testimonio se extiende también a los cristianos. El autor McCraney señala en su libro El arte del evangelismo personal que cuando los cristianos testifican, cuentan cómo Jesucristo ha cambiado sus propias vidas. El cambio en sus propias vidas les da el deseo de compartir el evangelio con los demás. Pero el testimonio no se trata de sí mismos. Se trata del Señor que los cambia. Cuando se trata de la apologética, muchísimo pensamos en el verso en 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Ese puede ser el versículo bíblico más conocido sobre la apologética. Sin embargo, hay otros versículos que proporcionan una perspectiva más clara de la empresa apologética. Dos versículos que dan perspectiva sobre lo que implica la apologética son los siguientes. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, la palabra dice: derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otro versículo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25, que nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Pero además de esos dos versículos, no olvidemos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ese espíritu que Dios nos dio nos ayuda a ser testigos y enfrentar la pestilencia que nos rodea y los asaltos del enemigo. Eso es en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Comenzamos considerando los israelitas cuando estaban acampados por el mar Rojo. Y vemos unas cuantas reglas que podemos aplicar. La primera regla es: date cuenta de que Dios tiene la intención de que tú estés
a dónde estás. El autor Robert Morgan, que escribió el libro Las reglas del Mar Rojo, señala en su libro que Dios ha prometido nunca dejarte ni abandonarte, nunca olvidar, nunca abandonar. Su amor nunca cesa y su cuidado nunca se atenúa. Así que si te encuentras en un lugar difícil, recuerda, estás allí por el nombre de Dios, en su custodia, bajo su entrenamiento y para su tiempo. Otra regla, que uno tiene que reconocer el enemigo, pero también hay que mantener sus ojos en el Señor. Reconocer al enemigo, pero enfocar a Dios. Cuando las cosas van mal, cuando te sientas atrapado entre la espada y el mar, cuando estás bajo asalto, reconoce el enemigo, pero mantén tus ojos en Cristo. Mantén tus ojos en Cristo. Y ahí volvemos a donde comenzamos. Isaías 26:3, que nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A dónde estamos confiando? ¿Con quién estamos confiando? ¿En qué estamos confiando? ¿En nosotros o en Jesús? Hay razón completa para confiar en Dios. Simplemente hay que recordar la promesa que hizo Él. Él murió por nosotros. Él resucitó por nosotros. El evangelio de Dios es en la cual uno puede basar y confiar. Esa promesa que nosotros aquí hoy día podemos entender, confiar y saber que ocurrió. Esa promesa nos deja confiar, nos deja que nuestro pensamiento persevera en Él. Podemos confiar en Él. Tenemos la ventaja hoy día que esa historia es verídica. Las historias que vemos en la palabra de Dios es verídica. Tenemos la ventaja sobre esos israelitas cuando estaban acampados por el Mar Rojo, que ellos estaban realizando esa experiencia, le estaba ocurriendo a ellos ahí en esa vez. No tenían el beneficio de qué había ocurrido anteriormente con nosotros. Sí, ellos tenían el beneficio de haber visto y observado signos, pero ellos no se llevaron de eso. Pero nosotros tenemos el beneficio de la palabra de Dios y saber que todo lo que Él ha prometido, Él ha cumplido. Entonces, nos enfrentamos con pestilencia, nos enfrentamos con enemigos que nos rodean, nos enfrentamos con tantas cosas que están sucediendo en esta ciudad. No hay razón
de temer. No hay que temer. Porque hay posibilidad de completa paz. Una paz perfecta que encontramos por sinceramente confiar en Dios. Hay que confiar en Dios para tener una completa paz. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu respaldo. Gracias por guiarnos. Tú eres todopoderoso. Tú estás encargado de todo. En ti confiamos y sabemos que el enemigo no nos va a poder tocar. Nada nos puede arruinar. Porque somos tus hijos. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias por tu sacrificio. Guíanos, protéjanos y oramos también por los hermanos y hermanas que están enfermos de diferentes cosas, sea el virus que está atacando hoy día o cáncer, o lo que sea, Dios. Auméntale la fe, protégelo y que sea tu voluntad. Gracias, Dios, por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que pase buen día. Bendiciones.